Hola mis amiguísimos, hola mis amiguísimas, bienvenidos a un nuevo video para hablar sobre qué dice la Biblia sobre la religión. Así que mis amiguísimos y amiguísimas, no se olviden antes de empezar que soy Gabriel Velastegui, me pueden decir Gabo, Gabrielito, Gabriel, como ustedes deseen, ya lo saben amiguísimos y amiguísimas, así que vamos a ver qué dice la Biblia de las religiones o de la religión. Bien, mis amiguísimos y amiguísimas, antes de comenzar no se olviden de suscribirse, no se olviden de activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Comencemos rápidamente, como a todos les gusta, de una. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amiguísimos y amiguísimas, antes de comenzar a explicar este versículo, quiero recordar que no voy a hablar el día de hoy, en este video, día, tarde, noche de hoy, sobre salvación, porque ninguna religión salva. Eso que quede claro, amiguísimos y amiguísimas, ninguna de las religiones que existen en el mundo salva, porque solamente salva el sacrificio que hizo el Señor Jesús por nosotros, que es nuestro Salvador. Solamente su sacrificio cuenta para que nosotros podamos ser salvos, y ese sacrificio vale cuando aceptamos a Jesús. Entonces ahí somos salvos nosotros, y ahí vale toda la sangre derramada de Cristo para nosotros. Así que mi amiguísimo y mi amiguísima, no se confundan, porque voy a hablar solamente sobre religión. Según lo que dice la Biblia, ¿cuál es la religión correcta? Y aquí vemos que la religión pura, sin mácula, es decir, sin mancha, delante de Dios Padre, es visitar a los huérfanos y a las viudas. No se confundan tampoco aquí, mis amiguísimos, que la iglesia tal sí va y visita a huérfanos, a viudas, que otra iglesia, otras religiones pueden ir y ayudar a las demás personas. No se confundan, mis amiguísimos y mis amiguísimas. Cuando dice huérfanos y viudas, no está hablando solamente de niños que se han quedado sin padres o de mujeres que se han quedado sin esposos. Está hablando de personas en general que tienen necesidad. Porque un niño que se queda sin padres se queda sin nada prácticamente. Entonces, a eso es lo que nos hacemos referencia. Ayudemos a los necesitados. Y cuando habla de las viudas, habla de mujeres que se han quedado sin esposos. Y en el tiempo donde escribió Santiago esta carta, es en un tiempo donde si una mujer se quedaba viuda y sin esposo, pues no tenía nada, no tenía comida, no tenía con quién vivir, se quedaba amarga prácticamente, tenía una vida tan triste que todo el pueblo le veía y se sentía mal por esa persona. Entonces, a estas personas se refiere que está en necesidad. Y nosotros, los hijos de Dios, los que hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón y el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros porque hemos recibido a Jesús, pues debemos visitar a los huérfanos, a viudas, es decir, visitar a las personas en necesidad o necesitadas, dándoles ayuda económica, dándoles ayuda espiritual, es decir, compartiendo el evangelio, la palabra de Dios, compartiéndoles de Cristo, compartiéndoles el amor de Dios, y lo más importante, demostrar el amor de Dios a esas personas. ¿Y cómo podemos demostrar el amor de Dios? No podemos hacerlo por nosotros mismos, porque el amor de los humanos no es el amor de Dios. El amor de los humanos se trata en que si yo doy, entonces alguien tiene que darme algo. Pero el amor de Dios es solamente yo doy porque quiero darte, porque te amo. Y ese es el amor que debemos demostrar. Dar a las demás personas lo que tengan en necesidad, ayudar a las demás personas sin esperar que ellas nos den algo a cambio. Sin esperar que nadie nos dé algo a cambio. Ni siquiera Dios. No lo hagamos porque en la Biblia dice que si yo doy, entonces Dios me lo dará el doble o el triple. No lo hagamos por eso, amiguísimos y amiguísimas. Hagámoslo por amor. Hagámoslo porque Dios nos ha dado este amor que debemos demostrar. Dios nos ha puesto en nosotros este amor que debemos dar a los necesitados, a los huérfanos, como dice en este versículo, amiguísimos y amiguísimas. No se confundan tampoco, mis amiguísimos y amiguísimas, que por hacer estos actos de buena fe, como se los conoce, o por hacer estas buenas obras, vamos a ir al cielo. Como les dije, no estoy hablando de una salvación por esta religión. Estoy hablando de cómo tiene que actuar un hijo de Dios una vez que ya aceptó a Jesús en su corazón. Esta es la religión que debe seguir. Esta es la religión que deberíamos tener todos. Religión pura, sin mancha delante de Dios del Padre, ayudando a las demás personas. Y veamos la última parte. Dice guardarse sin mancha del mundo. Y esta es la parte donde muchas personas pueden estar cayendo. Es la parte donde muchas personas pueden estarse desviando
del correcto camino que es Jesús, desviando de la religión correcta que es la que acabamos de leer. Tengamos cuidado, amiguísimos y amiguísimas, en que cumplimos lo uno que nos manda en la religión correcta, pero no cumplimos con lo demás del versículo. Leamos claramente la última parte. Dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Guardarse. Esta es una palabra muy importante, amiguísimos y amiguísimas. Guardarse. ¿Qué significa guardar? Cuando nosotros guardamos algo que nos importa, cuando nosotros guardamos dinero, cuando nosotros guardamos una perla preciosa, es en un lugar que nadie lo sepa. Si un ladrón viene, está escondido, guardado, para que no lo coja el ladrón, para que no lo dañe el ladrón, para que no lo robe. Así debemos guardarnos nosotros porque somos hijos de Dios. Somos una perla para Dios, amiguísimos y amiguísimas. Tenemos que guardar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Tenemos que guardar nuestra mente porque le pertenece a Dios. Tenemos que guardar nuestro corazón porque es solamente para Dios. Es solamente para que aquí viva Jesús, que lo hemos recibido cuando tuvimos la salvación. Así que mi amiguísimo y mi amiguísima, hasta aquí tenemos claro. Para cumplir con la religión que Dios manda, que Dios le agrada, una religión sin mancha, sin pecado, sin maldad, debemos ayudar a los necesitados sin esperar nada a cambio, sin esperar ni siquiera que Dios nos lo reponga, porque no tenemos nada que pedir a Dios. Tenemos todo que darle a Él porque Él nos ha dado la salvación y ayudar a los necesitados porque eso es lo que Él nos manda y por amor hacerlo. Y como segundo punto muy importante, guardarnos. Que el diablo, que es un ladrón que quiere quitarle a Dios las personas, las almas, está poniendo en la mente de todo el mundo que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Quiere quitarle a Dios todas las personas. No lo permitamos, amiguísimos y amiguísimas, compartiendo el evangelio. Así lograremos resistir al diablo si compartimos el evangelio. Así resistiremos las acechanzas de Satanás y evitaremos que más personas caigan en sus mentiras. Amiguísimos y amiguísimas, guardémonos, pero compartamos el evangelio. Guardémonos de la maldad, pero salgamos y hablemos de las buenas nuevas. Guardémonos del pecado, pero salgamos y ayudemos a las personas siendo de bendición para ellos. Esa es la religión que debemos practicar. No se confundan qué es una religión católica, qué es una religión evangélica, qué es una religión musulmana, qué es una religión budista. Hay muchas religiones, amiguísimos y amiguísimas. Y puede ser que en varias de estas religiones se hagan cosas buenas, se hagan obras buenas, se hagan actos buenos, pero tenemos que tener en cuenta que para cumplir con la religión correcta, debemos guardarnos sin mancha del mundo. Y guardarnos sin mancha del mundo significa no hacer lo que hace el mundo. Significa no caer en los pecados del mundo. Significa no caer en las pasiones del mundo. Significa no caer en los vicios del mundo. Amiguísimos y amiguísimas, un vicio de este mundo que se lo ve día a día son las drogas, el alcohol, el celular, puede ser hasta personas, el enamorado, la enamorada. Todas esas cosas son vicios en esta tierra y pueden estar tomando el primer lugar de nuestras vidas y Dios tiene que ser el primer lugar. Espero que esté quedando muy claro que la religión que estoy hablando no es una religión católica, no es una religión musulmana, no es una religión de esta tierra, de este mundo. En esta religión no existe la adoración a algo de esta tierra. No adoramos a cosas que estén en este mundo, sino solamente al Dios vivo y verdadero, que no lo podemos ver porque moriríamos, pero sí lo sentimos su amor. Y sabemos que Jesús mismo vino a esta tierra para demostrar que el amor de Dios es verdadero y demostrar que el que le ha visto a Él, entonces ha visto al Padre. Amiguísimos y amiguísimas, tengamos en cuenta y tengamos muy claro que necesitamos guardarnos. Eso es lo más importante, guardarnos y ayudar a los demás demostrando el amor de Dios. Continuamos, amiguísimos y amiguísimas. Ahora vamos a ver qué es religión para el mundo. Para el mundo, religión es un conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificios con la que el hombre reconoce una relación con la divinidad, un dios o varios dioses. Amiguísimos y amiguísimas, aquí voy a topar el punto de todas las religiones del mundo, de la tierra. En primer lugar, vamos a tomar el verde. Vamos a imaginarnos que es un semáforo. Tiene verde, amarillo y rojo. El verde
es algo que nosotros lo vamos a dejar pasar porque está demasiado claro para los hijos de Dios que existe solamente un Dios y no varios dioses. Así que es algo que ya tenemos en mente muy claro. La relación con Dios, con nuestra divinidad más grande, todopoderoso que nos creó, no es por creencias religiosas, por normas de comportamiento. Si es por oración, no es por sacrificios que se hagan actualmente, sino solamente por un sacrificio que ya fue el de Jesucristo. Entonces, amiguísimos y amiguísimas, continuando con el amarillo, esto es peligro. No caigamos en solamente creencias religiosas o normas de comportamiento que la religión nos impone o ceremonias que la religión nos hace, nos pone para que hagamos. No caigamos en estas cosas, amiguísimos y amiguísimas. La religión nos puede decir que está prohibido tomar, está prohibido bailar, está prohibido tatuarse, está prohibido cualquier cosa. La religión nos puede decir que debemos hacer una ceremonia una vez que alguien ha muerto para que pueda ir al cielo. La religión nos puede decir que necesitamos matar a muchas personas para que podamos llegar a un lugar mejor en el cielo. Pero amiguísimos y amiguísimas, tengamos en cuenta que con Dios no necesitamos creencias religiosas, sino una relación. Con Dios no necesitamos normas de comportamiento que nos imponga la religión si es que ya lo amamos, porque si lo amamos vamos a obedecerlo. No necesitamos ceremonias de oración porque nosotros podemos hacer nuestras oraciones propias en nuestra casa, en nuestro cuarto, en donde necesitemos hacer la oración. Y ese es el peligro que corremos de caer. Y lo más importante que debemos tener en cuenta es no caer en esta palabra que es hacer sacrificios, porque ya no necesitamos más sacrificios. Jesús hizo el sacrificio más grande y ese es el único y el sacrificio más importante que vale. Así que amiguísimos y amiguísimas, está muy claro que existe solamente un Dios. No necesitamos caer en creencias, en normas de que nos imponga la religión, sino solamente lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios. Y el sacrificio más importante que ya ocurrió es el de Jesús. Así que hasta aquí, que esté claro, amiguísimos y amiguísimas, la religión que vale y que importa es demostrar el amor a las demás personas y es guardarnos del mundo sin hacer lo que hace el mundo. Tengamos también en cuenta que no estoy hablando de una salvación por medio de hacer estas cosas. No estoy hablando de ir al cielo porque soy bueno, sino estoy hablando de hacer lo correcto para Dios cuando hemos recibido a Jesús, que eso sí es lo que nos da la salvación. Continuamos, amiguísimos y amiguísimas. Vemos que las religiones de este mundo nos sirven, no valen, no salvan. Una religión nos sirve, no vale y nos salva. Continuamos, amiguísimos y amiguísimas. En Hechos 25:15 habla acerca de los principales sacerdotes y ancianos de los judíos. Ellos estaban condenando a Pablo diciendo que él hablaba de un Jesús que ha resucitado, hablaba de una religión que era falsa. Entonces leemos el versículo, sino que tenían contra él, los sacerdotes y ancianos judíos, ciertas cuestiones acerca de su religión, la religión que acabamos de leer en este versículo, amiguísimos y amiguísimas. Pablo practicaba esta religión, amar al prójimo y guardarse del mundo. Y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo, que es nuestro mismo Jesús hasta la actualidad, que resucitó y nos dio la salvación que necesitamos para ir al cielo, no la religión, sino aceptar a Jesús en nuestro corazón. Continuando, amiguísimos y amiguísimas, podemos ver en Santiago 1:26 que dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Hay que tener en cuenta que en la Biblia a ninguna persona la dice que es un verdadero religioso. Religión asoma solamente 4 veces en la Biblia, en toda la Biblia, y a ninguno lo dice que es un religioso. En este versículo tenemos: si alguno se cree religioso, y por eso lo vamos a separar en partes. En primer lugar, se cree religioso, pues esta persona que se cree religioso debe tener cuidado con su lengua. Si no refrena su lengua, pues entonces está engañando su corazón, porque está diciéndose a sí mismo que él es un religioso, conoce de la Biblia, conoce de la palabra de Dios, Dios lo tiene en el primer lugar porque es religioso. Pero si no refrena su lengua, se está engañando su corazón, no está siendo sincero con sí mismo y por lo tanto su religión es vana, su religión no sirve. Por lo tanto, no está participando ni practicando en la religión de Dios, que es amar al prójimo y demostrar a los demás del amor de Dios y también guardarse del mundo, porque no está refrenando su lengua, está hablando sin pensar, está hablando sin discernimiento, está hablando cosas que Dios no desearía que hablemos. Tengamos cuidado en lo que decimos, amiguísimos y amiguísimas, porque las palabras tienen poder, las palabras pueden hacer cosas a las demás personas que no queremos nosotros, pero porque no pensamos antes de hablar, solamente lo soltamos, decimos y hacemos sentir mal a las demás personas. Utilicemos nuestra boca, nuestras palabras, nuestra lengua para bendición y no para maldición. Que toda la palabra que salga de nuestra boca sea de bendición para los demás. Eso tengamos en cuenta, amiguísimos y amiguísimas. Así que si alguno se cree religioso, pues entonces tenga cuidado de no
hablar por hablar, para no engañar nuestro corazón y para que nuestra religión sea la de Dios y no una religión vana que no sirve para nada. Eso ha sido todo, mis amiguísimos y mis amiguísimas. Espero que quede muy claro. No se olviden de suscribirse. Espero que esté muy claro que la religión verdadera que sirve es la que Dios nos ha puesto en su palabra. Amar al prójimo como a nosotros mismos, amar a Dios por sobre todas las cosas, que es lo primerito, y guardarnos como un tesoro precioso para Dios, para poder hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Eso ha sido todo, mis amiguísimos y mis amiguísimas. Nos vemos en un próximo video. Antes de acabar, no se olviden de suscribirse, activar la campanita. Próximamente nos estaremos viendo.